Buenas noches, mi nombre es Merlin Calles y voy a hablar acerca del pronóstico médico. El pronóstico médico es más que el juicio dado acerca de la evolución de la enfermedad de un paciente. El pronóstico benigno habla de la curación total y rápida. El grave habla de un paciente que tiene en riesgo su vida por una enfermedad larga y penosa que pudiese ocasionar secuelas. El pronóstico letal de una enfermedad con una evolución mortal. Y el pronóstico reservado no puede hablar de secuelas graves o de una posibilidad de una evolución mortal. El pronóstico médico legal es un procedimiento mediante el cual se realizan valoraciones médicas dentro de procesos judiciales con implicación legal por solicitud de las autoridades competentes, tomando en cuenta la evolución probable que una lesión presenta en base a los días de curación. El pronóstico médico legal toma en cuenta varias características como el tipo de lesión, la localización, el número de las mismas, el trayecto y profundidad, y la asociación entre lo que describe la víctima o el victimario de las lesiones en la ropa y en la historia que nos comenta. El pronóstico médico y el pronóstico médico legal tienen como diferencia quien la solicita. En este caso, el médico evalúa por solicitud del familiar o del paciente con fines curativos, y el pronóstico médico legal es solicitado por las autoridades competentes y en carácter judicial con fines de realizar un peritaje para poder tomar conductas con repercusiones legales. Las lesiones son alteraciones orgánicas, funcionales o psíquicas producidas por la acción de un agente vulnerante, ya sea físico, de tipo mecánico o térmico, químico, biológico o psicológico, utilizado por un tercero, sin que se produzca la muerte, causando daños de diversa gravedad. Los tipos de lesiones a nivel del Código Orgánico Procesal Penal habla de lesiones levísimas que son evaluadas por el médico pero que no producen incapacidad. Las lesiones leves tienen una duración para la curación de máximo 10 días sin que produzca ningún tipo de incapacidad funcional en la víctima. Las lesiones graves tienen una curación de menor de 20 días o más y que producen alteraciones en los sentidos, dificultad permanente en la palabra, alguna cicatriz notoria en la cara, o se ha puesto en peligro la vida de la persona ofendida, producido alguna enfermedad mental o corporal que dure 20 días o más, o que la persona pudiese presentar una incapacidad para la realización de sus funciones. Las lesiones gravísimas, cuando causan una enfermedad mental o corporal o probablemente una alteración incurable, pérdida de alguna extremidad, la incapacidad para engendrar o el uso de algún órgano, o sea, producido alguna herida que desfigure el rostro, según el artículo 414. La clasificación legal de las lesiones, según el agente causal, tenemos lesiones causadas por agente contuso por un solo mecanismo de producción y lesiones que son con dos o más mecanismos de producción. Las lesiones contusas sin soluciones de continuidad en piel tenemos eritema, tumefacción, equimosis, hematomas, derrames de serosidad, derrames cavitarios, y las contusiones con solución de continuidad en piel tenemos erosiones, escoriaciones, heridas contusas. Las lesiones producidas por dos o más mecanismos de contusión tenemos mordeduras humanas o animales, aplastamiento, atricción, arrancamiento, puntación, caída, precipitación o suceso de tránsito. Dentro de los mecanismos de producción tenemos que pudiera ser por percusión, que es por lesión directa sobre la superficie corporal, por presión, cuando un agente contundente ofrece una fuerza sobre una parte del organismo o del cuerpo, por fricción, cuando el agente impacta de forma tangencial, por tracción, cuando se produce una fuerza unidireccional sobre una parte del cuerpo, o por torsión, cuando se producen una o más de las lesiones que describí previamente, donde predomina el movimiento de tipo espiral. Las lesiones contusas simples sin solución de continuidad tenemos los eritemas, que son producidos por congestión vascular en la piel de tipo traumático, la tumefacción por un aumento de volumen por extravasación de líquido linfático, las equimosis, lesiones contusas simples que se producen por ruptura de capilares y vénulas. Las equimosis pueden ser de tipo de petequia, que son puntiformes, sugilación importante en las lesiones de abuso sexual, y las equimomas, que son lesiones que se producen por un infiltrado hemorrágico de tipo laminar. Continuando con estas, tenemos los hematomas, que no son más que extravasación corporal que se produce en los planos superficiales o profundos de la piel, los derrames de sedosidad que se producen a nivel de las lesiones de superficies corporales por un efecto de un traumatismo contuso,
que produce una lesión en la fascia de la piel. Y los derrames cavitarios no son más que presencia de colecciones de naturaleza hemática o serofibrinosas que en condiciones normales no aparecen en las cavidades virtuales, como por ejemplo en cavidades pleurales, pericárdicas, peritoneales. Dentro de las lesiones contusas simples con solución de continuidad tenemos las erosiones, que son frecuentes a nivel de las mucosas, que son por compromiso del epitelio y el revestimiento. Las escoriaciones, que son lesiones contusas, una legal importante de los rasguños, y las lesiones contusas que comprometen varias capas de la piel, como la epidermis y la dermis, pudiendo llegar incluso a planos anatómicos más profundos según el objeto con el que se produzca. Tenemos las lesiones ocasionadas por dos o más mecanismos de contusión. Las mordeduras se producen por un mecanismo de presión y tracción de los dientes, y esto nos permite diferenciarlas de los animales o de los humanos en evaluación por odontología forense y ver las arcadas dentarias y las características únicas de la misma. Las lesiones ocasionadas por dos o más mecanismos tenemos el aplantamiento, que no es más que una lesión contusa, donde se produce presión continua sobre una o más superficies de la piel, produciendo alteración de la piel y los tejidos profundos. La atricción son lesiones contusas complejas que se producen de forma violenta por mecanismos de tracción, presión y torsión, pero no llegan a desprender los segmentos corporales, a diferencia del arrancamiento, que se produce la pérdida del segmento corporal por una acción violenta de tracción. Tenemos las caídas, que no son más que desplomes de la base de sustentación, y que la lesión se produce, depende del plano del suelo con el que se produzca, del área corporal con que se produzca el contacto. Las precipitaciones, a diferencia de las defenestraciones son a 50 metros de altura y las precipitaciones de más de 50 metros, producen lesiones que varían los mecanismos de producción, depende del lugar del cuerpo con el que tuvo contacto con el suelo. Tenemos los sucesos de tránsito, que produce alteraciones de soluciones de continuidad de planos profundos, que puede producir desprendimiento de órganos, desprendimiento de tejidos o de algunas partes del cuerpo. También tenemos lesiones por armas blancas, caracterizadas por lesiones de tipo punzante, que predomina la profundidad, separan y desgarran tejidos, no producen sección porque no tienen filo, y la trayectoria está condicionada por la dirección en la que se ejerza. Las lesiones cortantes son lesiones incisas, predomina la longitud sobre la profundidad, tiene bordes separados nítidamente, y si el instrumento tiene suficiente filo, produce dos bordes, que son las colas. Los cortopunzantes son heridas con trayecto y a veces orificios de salida. Los instrumentos pueden ser monocortantes, bicortantes o varias áreas de cortado. Los objetos contundentes, la forma variada de la función del golpe, o sea, depende de las características del arma, se produce la lesión y puede haber desgarros de ciertos tejidos según la fuerza con la que se produzca. Las cortocontundentes son instrumentos con filo y peso consistente, producen sección de áreas profundas de la piel porque no respetan los planos óseos. Y las punzocortantes son heridas con trayectoria y muy profunda, y la característica de la lesión depende del área corporal donde se produzca y la profundidad.